Bienvenidos al capítulo número 55 de ¿Qué pasa con? En este capítulo tenemos a un mega invitado que nos va a platicar de los 7 defectos de carácter. Pues primero, muchas gracias por la invitación. Estoy muy a gusto tomando aquí mi café. Te agradezco mucho esta bonita entrevista que me es tan amena. Y sí, vamos a hablar al respecto con los defectos de carácter, ¿no? Que habíamos mencionado previamente. No habíamos mencionado previamente. Te borró todo esto. Que los defectos de carácter pues son inherentes al ser humano, ¿no? Así Son es. inherentes al ser humano y tienen que ver con algo de carácter. Sí, el carácter, de forma muy general, pues es esta esencia que justamente refiere a los rasgos, patrones de comportamiento y características de los individuos. Bueno, se nos borró la grabación que teníamos, pero también nos platicabas, Alfonso, de que tú tenías otro punto de vista otro de punto carácter, de que vista. es muy similar, ¿no? Carácter, a mí como me lo enseñaron en este bonito andar de la vida, más que nada, y últimamente más, es que carácter es aquella persona que dice que sí o que no, y sí, es no, no importando las consecuencias o los resultados que se tengan a partir de esa respuesta, ¿no? Eso es tener carácter. Ya es relacionado con lo que mencionaba Ligia con respecto a la personalidad. Pues está muy relacionado con tu mismo patrón, ¿no? No quiere decir que algunos patrones de personalidad o algunos patrones de comportamiento, perdón, tengan una relación directa con tu carácter, ¿no? Puedes tener cualquier tipo de patrón de personalidad y puedes tener o no carácter. Puedes ser una persona blandengue, ¿no? Como le dicen ordinariamente, a una persona que tenga firmeza en sus decisiones, ¿no? Y que la sostenga a pesar de las consecuencias. Okay. ¿Cuáles son estos 7 defectos de carácter? Hay una morita neumotécnica que el día de hoy les vamos a regalar. Este es un regalo del corazón, más que nada. Hay dos, de hecho. Me acaba de regalar una de ellas. Una de ellas es peligro y la otra es Legazpi. Las letras significan cada uno de los defectos de carácter o pecados capitales. En Legazpi es lujuria, envidia, la E, G de gula, A de avaricia, S de soberbia, P de pereza y I de ira, perdón, ¿no? Y para peligro es lo mismo, son los mismos 7 pecados capitales. Vamos a llamarle en este bonito podcast o en este bonito video, prefiero llamarles defectos de carácter, ya que pecados capitales está como más relacionado con la institución católica o con el cristianismo, religiosa, ¿no? Y viene también cargado con muchas culpas y tiene un montón de historia. Si le empezamos a rascar o empezamos a platicar acerca de eso, que no es mi interés, ¿no? No me es tan interesante entrar en ese campo, pero sí más en el campo de las adicciones, ¿no? Como lo había mencionado. Ok. Bien, me parece bien que nos enfoquemos más a la cuestión de las adicciones, no tanto a la cuestión religiosa. ¿Tú qué crees o por qué se considerarían defectos? Defectos, porque todos los seres humanos, lo que he aprendido, no es que sea toda mi verdad, no es que sea la última verdad del milenio, pero al menos es mi visión de vida. Creo que todos los seres humanos tenemos tanto virtudes o cualidades y de forma inherente o explícita están también nuestros defectos, quiere decir que son parte de los errores. Estos defectos o se le llaman defectos, o pienso que se le llaman defectos porque hay un cierto momento en donde estos pueden llegar a acrecentar uno comparado con otro, ¿no? Es decir, la lujuria se aumenta un poco más que la ira. Y cuando esa característica aumenta, se convierte en un defecto cuando comienza a ser patológico, cuando ya comienza a intervenir o a modificar tu propia personalidad, tus propios patrones de conducta, cuando comienza a modificar tu estilo de vida, ¿no? Entonces es cuando ya hay que ponerle ojo a lo que está sucediendo con ese defecto de carácter, ¿no? Okay. Tal vez existan más o la psicología haya desarrollado una mnemotécnica diferente o una clasificación distinta de estos defectos de carácter, pero al menos son los más estudiados y los que más se trabajan en grupos de cuarto y quinto paso, por ejemplo, en AA,
el programa de AA de los 12 pasos tiene que ver con los defectos de carácter y habla acerca de estos 7 defectos de carácter. Y estos defectos de carácter, pues, como lo mencionaba, cuando uno de ellos comienza a incrementar, cuando este defecto o cuando este error del patrón de conducta tiene un aumento, acarrea consecuencias importantes. Consecuencias tan importantes, como lo mencionaba, no solamente en el patrón de conducta, sino en la propia salud física, mental y espiritual. Siendo espiritual, no todo aquello que sea, el espíritu, toda la parte de fantasmas y eso, no quiero hablar de eso, sino espiritual, como también me lo han enseñado, es la congruencia, ¿no? Un ser espiritual debe ser un ser congruente. Lo que piensas, lo que hablas y lo que haces tiene que tener congruencia para llegar a ser una persona espiritual y dejar de ser mediocre, ¿sí? La mediocridad, haciendo referencia un poco a la religión, la mediocridad en la Biblia dice que pues Dios escupe a los mediocres de corazón, ¿no? Y los lanza. La mediocridad tiene que ver con eso, con la falta de congruencia, con la falta de que piensas una cosa. En el caso de las personas que hemos sufrido adicción, piensas una cosa, me quiero dejar de drogar, hablas una cosa distinta con tus amigos o personas que están en la activa. Activa se hace referencia a personas que están consumiendo, ¿no? Que tienen un periodo largo de consumo o tienen un periodo de consumo, y haces otra cosa, ¿no? Vas y te drogas, ¿no? Cuando estabas pensando en drogarte, hay una mediocridad. Y esto también es el punto de Ligia, ¿no? En donde y sigo siendo un ser mediocre, ¿no? Es muy complejo llegar a ser una persona espiritual. He conocido personas que llevan mucho tiempo trabajando sus defectos de carácter y que aún no han logrado, o ellos mismos refieren no haber logrado esa espiritualidad. Yo estuve en ese punto, cuando estaba en la activa, tenía un pensamiento de el deseo de el deseo de dejar de drogarme. Lo decía, pero hacía una cosa distinta, ¿no? Me veía ya a los 15 minutos comprando en el punto de venta, derechos no reservados, comprando estupefacientes, ¿no? Okay. Yo decía, ¿por qué demonios, si yo tengo el deseo y esto me hace daño y yo sé lo que las consecuencias de las que acarrea, ¿por qué lo estoy haciendo? Entonces, a partir de eso ha sido un peregrinar de poco tiempo, yo un poco más de un año, trabajando con los defectos de carácter, porque creo que el consumo finalmente es como la cereza del pastel, es simplemente el resultado de los efectos de los defectos de carácter, ¿no? Es todo esto que te lleva en el incremento de tus defectos de carácter que te lleva al consumo, y muchas veces relacionado con el ego, ¿no? Que el ego debería, corrígeme si me equivoco, ¿no? Aquí tú eres la psicóloga, yo soy un simple mortal. Corrígeme si me equivoco, porque el ego nace en la psique del ser humano, en la personalidad del ser humano o en un ser humano, como un factor de protección, claro, ¿no? Es aquel que te dice que si te enfrentas a un león vas a morir, pues no lo hagas, ¿no? Ahí está el ego protegiéndote, protegiendo tu vida, protegiendo tu estado físico, protegiendo tu estado emocional. Sin embargo, cuando ese ego, en mi caso particular, vuelvo a decir, no es que sea la verdad pura, pero es una coincidencia que he encontrado en otras personas que han sufrido adicciones. En mi caso particular, cuando el ego se enferma, es decir, se enferma con alguno de estos defectos de carácter, pues se vuelve contra ti, ¿no? En lugar de ser un escudo y una defensa, se vuelve tu peor enemigo, y el enemigo a atacar eres tú mismo, ¿no? Sí, creo que justo, bueno, parte de todos estos, de los 7 defectos, creo que para que se pueda considerar es que se daña a una persona, ya sea a un tercero o a ti mismo, como mencionas. Así es. Sí, lo primordial es, me lo dijo una persona, ¿no? Puedes hacer, se pueden decir groserías más que nada. Adelante. Puedes hacer lo que se te dé tu gana, excepto que te dañes a ti o a otra persona, ¿no? Esa es la base.
Si tienes relaciones sexuales con alguien y es un acto en donde hay cierto tipo de juego o está relacionado a algún tipo de juguete, si no te daña a ti y no daña al otro y es de común acuerdo, dale, ¿no? Sin embargo, en mi caso particular, a mí se me enfermó el ego, ¿no? Solía y a veces todavía, y sigo trabajando, es parte de de tratar de ser una persona espiritual, tratar de ser congruente, pues una persona muy egocéntrica, ¿no? Pensaba, y en algún punto a veces lo pienso todavía, y me tengo que regresar otra vez a pensar que no es así, que mis logros anteriores me hacen mejor persona que otras personas que no lo tienen, ¿no? Esa fue una parte donde se enfermó mi ego. La otra fue cuando perdí una pareja, dejé de dar mi amor propio, ¿no? Que el amor propio, cuando hay un amor propio y hay autoestima, el ego te sirve de defensa, te sirve como un buen amigo. Pero en mi caso, yo perdí esa pareja y dejé de amarme a mí mismo y de tener autoestima. Entonces me odiaba, ¿no? En algún punto yo me odiaba. A pesar de que yo decía que era y que tenía y que los resultados académicos y que me llevaban y que me traían, era una persona que vivía infeliz consigo mismo, ¿no? Y entonces el ego se enferma y comencé a destruirme. Comenzó una carrera de autodestrucción muy importante. Ahí, en este año, yo he comprendido que mi ego enfermo me llevó a ese punto, ¿no? En ese punto en donde yo estaba parado en medio de todo y en medio de la nada, sintiendo que no había una esperanza, ¿no? Que no había un rincón, que no había dirección en la vida, ¿no? Y afortunadamente, conociendo el programa de los 12 pasos, digo, no es anuncio de Alcohólicos Anónimos, ¿verdad? Ni de ni así. Me han enseñado a conocer estos defectos de carácter, a poder primero reconocerlos en mí, ¿no? Porque todo el trabajo es para adentro. Reconocerlos en mí, poder reconocer esos defectos de carácter frente a otro ser humano, ¿no? Que nos habla el cuarto y quinto paso. Reconocer esos defectos de carácter y además no quedarse ahí, pues, sino trabajar esos defectos de carácter, ¿no? Hacer un décimo es detecto, admito y corrijo, ¿no? Y es todos los días, la lujuria, la gula. En mi caso particular, el que más estaba elevado era la lujuria, ¿no? Y como te decía, este defecto de carácter te lleva a ponerte en riesgo física, emocional y espiritualmente. Claro. En mi caso particular, no es que se los presuma. La lujuria me llevó además de consumo, ¿no? Porque es dentro de la comunidad, no quiero decir que es no es la verdad absoluta, pero sí dentro de la comunidad muchas personas suelen consumir estupefacientes para poder sentir más, ¿no? En el momento de tener relaciones sexuales, lo que a mí me llevó a conocer el estupefaciente, a conocer una droga y explayar y reventar mi lujuria, ¿no? Reventar mi lujuria en el caso de eran orgías, ¿no? Eran verdaderas orgías, 3, 5, 8 personas, 9 personas a la semana, sin entender todas las consecuencias que esto acarrea, ¿no? Física y espiritual y energética y los chakras y todo lo que tú quieras verle tiene un significado importante. No quiere decir que ahora sea un sacerdote, aunque me vista como tal, ¿no? Precioso, sí, ya le de negro. Aquí. Por ejemplo, te voy a interrumpir un poquito. Esto de la lujuria, perdón. ¿Cuándo crees que se pudiera llegar a considerar lujuria y no simplemente una vida sexual plena? Con lo que acabas de mencionar. Cuando te empieza a dañar a ti o a otra persona, ya es un problema. Ya no es algo sano. ¿Sí? Si considero que hay gente que tiene muchas relaciones sexuales, ¿no? Y está bien. Creo que parte de su sexualidad o el expresar su sexualidad a través de tener sexo con otra persona es necesario, es parte del ser humano, es parte de ser animal, es parte de ser mamíferos, es parte de la sobrevivencia, es parte de muchas cosas en el mundo natural. Pero cuando te daña a ti o te daña a otra persona es cuando uno tiene que empezar a pensar y analizar esas conductas, ¿no? Y en mi caso particular, lo que me llevó a esa conducta, pues
ya lo he descubierto, ¿no? Mi hermano me violaba a los 4 años, ¿no? Ahí fue cuando me despertó. En el grupo se llama descoyunte sexual. Ahí fue cuando despertó mi sexualidad, ¿no? Y esa sexualidad, yo la veía el año pasado, si me la preguntabas, yo la veía como una jauría de perros rabiosos, ¿no? Si le da rienda suelta, yo me iba como gorda en tobogán, ¿no? Por lo que se moviera y lo que actuara. Así fuera escoba. Y si no te lo pateabas. Si fuera bote pateado. Este, y es lo que me desataba, ¿no? Y tenía la capacidad de poder tener relaciones sexuales con muchas personas sin siquiera preguntarle su nombre, sin siquiera saber si estaba bien, ¿no? Sin siquiera sabiendo que yo me sentía mal y sin saber qué pensaba la otra persona, ¿no? Creo que parte de las virtudes en el trabajo con la lujuria, pues es la castidad, y no la castidad como nos las han planteado la religión católica, ¿no? De no tener relaciones, sino ser responsable de tu sexualidad, ¿no? Y en esta responsabilidad de la sexualidad entra la misma regla. Mientras tú no te hagas daño y no hagas daño a otras personas, creo que sigues siendo responsable, ¿no? Y ya después le empiezas a añadir más cosas para tener esa responsabilidad, ¿no? Que haya cierta compatibilidad, tanto física como emocional, que haya amor, que haya autoestima por parte de las dos personas, que no exista una relación de ego en esa relación sexual, porque también dentro de la comunidad se da mucho esta estúpida idea de que el que es activo es el hombre, ¿no? Que el que es pasivo es femenino, y es una idea muy machista, porque se relaciona a la persona que es penetrada como un ente femenino, ¿no? Entonces es menos. Y a veces en juego dentro de la misma comunidad nos burlamos de las pasivas brinconas, ¿no? Ay, es una pasiva brincona, porque la haces menos, y es nuestro machismo, ¿no? ¿Ves cómo a pesar de que seamos parte de la comunidad y que estamos más identificados con este abanico rosa o con nuestro lado femenino, seguimos teniendo conductas machistas muy importantes? Bien. Me voy a regresar un poco a algo que mencionaste porque tengo una duda. Esta cuestión de trabajarlos, o sea, trabajar todos los defectos. Mencionaste también que no has conocido o es muy poca gente como plena espiritualmente en todo esto. Si es muy difícil llegar a esa plenitud, por ejemplo, en un proceso, sobre todo de adicción, en un proceso de cambio, ¿qué tan frustrante puede ser el saber que te va a costar mucho trabajo llegar a esa plenitud o que no lo vas a lograr? Uy, mana. Déjale, tomo tantito. Adelante. Se me secó la garganta con esa pregunta, chingada madre. Muy buena pregunta. Creo que desde que somos seres conscientes, comenzamos a archivar cierto tipo de memoria y comienza a desarrollarse lo que en un futuro va a ser nuestra personalidad, ¿no? Y a través de las experiencias de vida, sobre todo en la infancia, que es lo más marcado, y sobre todo en la parte sexual, ya sea un tocamiento, ya sea un simple roce, ya sea el que veas a alguien teniendo relaciones, ya sea que hayas visto a tus papás teniendo relaciones, o que un niño en la primaria se acercó y te dio un beso, eso se puede decir como un despertar sexual, ¿no? Este tipo de experiencias te dejan una impronta, ¿no? Una marca, un sello, y que en un futuro tal vez podría ser que esa marca o ese sello o esa experiencia te lleve a incrementar en algún punto alguno de los defectos de carácter. Y no es posible, o al menos no me cabe en la cabeza, que procesos de 3 o 6 meses puedan llegar a tener, en el caso de las adicciones, pueden tener un efecto sumamente curativo, por así decirlo, porque no es curativo sino paliativo, en la disminución del defecto de carácter, ¿no? Es un trabajo que es para el resto de la vida. Y eso, Ligia, vieras cómo me ha costado, ¿no? Primero entenderlo, ni siquiera aplicarlo, ¿no? A mí me costó varios meses entender que las conductas y mi falta de amor propio y todo lo demás que me llevó al consumo tiene que ser un trabajo de día a día, ¿no? Con ese objetivo en mente, ser un ser congruente, ser un ser espiritual, dejar de ser mediocre, dejar de creer que puedo, dejar de creer que sí puedo dejarla,
sino aplicar el carácter y poder tener cada día ese objetivo de vida, ser congruente. Y es muy complicado, porque te puedes estar analizando, si de por sí tienes que analizar todas las variables y los factores de riesgo que suceden en tu día, desde qué es lo que me voy a poner, qué ropa voy a usar, cómo voy a administrar mi tiempo, cómo voy a administrar el dinero, qué camiones, si el carro se descompuso, si tienes problemas familiares, todavía tienes que cargar con la dieta, ¿no? Que si ya me pasé de calorías, que si ya le entré más, que si la tortilla, que si el refresco, y todavía tener que analizar tus conductas de día a día. Cuando a una persona egocéntrica como yo, que sigo trabajando en ello, yo no tengo defectos, cariño. La gente se equivoca, yo no. ¿No? ¿Cómo voy a analizar a partir de eso, a partir de esa simple afirmación? ¿No? Porque es una afirmación, yo soy perfecto, ¿no? Yo no me equivoco, por Dios, mírame, ¿no? Ves mis resultados, es precioso. Por algo estoy aquí. Por algo estoy aquí, ¿no? Por algo me estás entrevistando. O sea, todas esas afirmaciones te llevan a evadir tu propia realidad, a creerte una realidad falsa que tu mismo defecto de carácter te la está formando. Es sumamente inteligente y ¿Por qué le llamo inteligente esos defectos de carácter? No deberían de tener inteligencia porque no es parte de las funciones superiores, pero sí son la enfermedad, o si lo queremos ver así, el efecto de carácter exaltado, llamándoles así enfermedad, es sumamente ágil, ¿no? Cuando uno comienza a crecer, también el efecto de carácter crece contigo. No es algo que, no es una bolsa que puedas dejar ahí atrás y tú sigues caminando. Es por eso que la enfermedad o el defecto de carácter se muta y cambia junto contigo. Y hay que estar muy vivo todos los días, durante el resto de tu vida, de cuáles son tus conductas y comportamientos, a partir de un programa, a partir de diferentes herramientas que existen hoy en día para poder trabajar esos defectos de carácter y que no te lleven a conductas de autodestrucción. Hablando de ego, que bueno, creo que es lo que más se ha mencionado, ego, soberbia, orgullo, se considera también que es como la que encabeza a todas las otras, o sea, como la más poderosa o la más conflictiva. Desde tu experiencia personal y de lo que tú has visto, ¿crees que sí sea así? Sí. ¿Viste fragmentado? Haz de cuenta que es el animal, ¿no? Es la última personalidad que se desarrolla y es la más fuerte de todas, ¿no? Es la que jala a todas, es la a la cual todas las demás le tienen una alta estima, porque son la que te permite sobrevivir, ¿no? En momentos, pero la lujuria no te va a permitir sobrevivir, ¿no? Si están a punto de atropellarte, no te vas a empezar a atropellar para que no te atropellen, ¿no? Es el ego el que te dice, muévete, cabrón, muévete, mueve el culo, ¿no? Entonces, es la que salva a todas. Y creo que por sobrevivencia humana, la soberbia es necesaria. Es necesaria. Sin embargo, cuando se enferma, ay, cabrón, ¿qué les digo? Está bien, hija de la chingada. No. Y fíjate que se me hace curioso o hasta un tanto paradójico, porque desde la psicología o muchos enfoques en psicología vemos que justamente esta característica o este tipo de personalidad muy de fondo es todo lo contrario. Exacto, era lo que te mencionaba, ¿no? Somos, porque me incluyo, somos personas que en algún punto de la vida, por cual sea la situación, dejamos de amarnos a nosotros mismos. Dejamos de consentirnos, dejamos de tener autoestima, dejamos de hacer cosas para sentirnos bien y empezar a alegrar al otro o a la otra, ¿no? O a las otras u otras, en el caso de las familias. Cuando dejas tus sueños, cuando dejas de amarte y empiezas a amar a otras personas sin amarte a ti mismo, es cuando el ego se enferma. Esta cuestión de dejar de amarte, ¿qué tan necesario es tocar fondo desde tu punto de vista para poder hacer un cambio? Primero, lo de fondo es muy escuchado dentro de las agrupaciones, en terapia es muy escuchado, es el fondo de sufrimiento. Todo el mundo tiene sufrimiento, ¿no? Todos, así seas el rey de España, sufres por algo. Porque también yo creo que es parte de la vida.
No existe un fondo. Yo creo que no existe un fondo. Creo que el fondo último es la muerte, ¿no? Porque yo he tenido la oportunidad de escuchar a cientos de personas hablar acerca de su sufrimiento, y no quiero decirle fondo o fondear, ¿no? Hay personas que tuvieron contacto con ácido y eso le fue suficiente para poder transformar ese defecto de carácter, ¿no? Pero hay personas que han vivido calle, en situación de calle por el consumo o secundario al consumo, y que aún así siguen sufriendo, ¿no? Que ya no están en situación de calle, pero siguen sufriendo. Entonces no existe nada en la vida que para mí sea un fondo. Simplemente la muerte, cuando el consumo te lleva a ella, ahí es cuando ese es el verdadero fondo, ¿no? Cuando dejas de vivir, cuando realmente dejas de respirar. Porque puedes vivir, puedes estar existiendo sin vivir, ¿no? Y ese también es terrible. Yo en algún punto también existía sin vivir. Sí, como un zombie. Exacto, ¿no? Y no solamente por el consumo, sino por todos estos defectos de carácter y porque todo se acumula. Yo estuve muy interesado académicamente en mi desarrollo desde temprana edad, lo que me llevó a no desarrollar inteligencia emocional, a no ver toda esta parte, a no reconocer y conocer qué era el amor, qué era el odio, qué era la pereza, qué era la gula, ¿no? Esos instintos estaban ahí y se hacían cargo en el momento que tenían que hacerse cargo sin mi convicción o sin mi decisión de hacerlos presentes. Y llegué a un punto en donde, como bien lo mencionaba, nuestras experiencias pasadas nos van a cobrar factura en algún momento. Creo que esa es la factura que yo estaba buscando. Yo en algún punto de la vida me tomé una fotografía y la publiqué y mencionaba: seguiré de ególatra hasta que me llegue la factura. Y me llegó, ¿no? Y es el momento en donde Dios, el universo, la naturaleza, las mismas emociones, te dan la oportunidad de poder, de poderte reconocer y de preguntarte: órale, cabrón, ¿qué vas a hacer con esto que ya tienes enfrente? ¿No? Porque estoy sumamente convencido que si hay un problema que no has podido saltar en la vida, se te va a presentar una y otra vez de diferentes maneras, hasta que no puedas superarlo, ¿no? Hasta que no aprendas. Y los defectos de carácter, siendo inherentes al ser humano, siempre van a estar ahí. Es imposible desaparecerlos. Eso es una falacia a veces, que te dicen: tienes que dejar de ser ególatra, tienes que dejar de ser lujurioso, olvídalo, tienes que aprender a vivir con ello, ¿no? Y aplicar esa regla: mientras no le haga daño a nadie más y no me haga daño a mí, pues está bien, ¿no? ¿Crees que estos vicios o estos 7 defectos cada persona lo tiene? ¿O hay ocasiones en las que solo hay 3, 2, 4? Creo que todos lo tenemos en mayor o menor medida. La medida, yo creo que es la intensidad con que se presenta, ¿no? Si, por ejemplo, estoy acostumbrado a tener una relación de pareja en donde tengo relaciones 2 veces al mes y me es satisfactorio, o el deseo normal está cubierto. Pero si empiezo a tener varias parejas o varias relaciones sexuales con diferentes personas y esto daña mi relación de pareja, entonces ahí ya hay un problema, ¿no? Okay. Pero si no tengo una pareja y tengo relaciones sexuales con diferentes personas sin dañarlos y sin dañarme a mí, sin que me lleven al consumo, al alcoholismo, a conductas sexuales aberrantes, o que yo considero, porque esto es egoísta y personal, caballeros, si yo considero que sea aberrante, pues no lo hago, ¿no? Pero sí, creo que ahí igual hago misma referencia a Desfragmentado, en donde cuando una de las personalidades se calla es porque habla del defecto de carácter que está silenciado, ¿no? Que está disminuido, no que haya desaparecido, ahí sigue, no ha tomado la luz, simplemente, ¿no? Okay. Cuando tú mencionas que te llegó la factura, Uh-huh. ¿estaban estos 7? Que si estaban estos 7 dentro de la factura. Presentes, ajá.
Porque No has todos. mencionado mucho, sobre todo orgullo y lujuria. No todos. Conmigo estaba soberbia, ira, pereza y lujuria. 4 de los 7. ¿En qué te afectaba cada uno? Uf. Muchachos, ¿por qué está muy fuerte esto? Debimos haberle traído piquete. Ay, no, cállate los ojos, está prohibido. Para mí, Eso. ustedes tómense lo que quieran, vayan en este momento por su bebida alcohólica refrescante preferida. Por ejemplo, antes de que me contestes esa pregunta, justo con mi comentario, ¿qué tan difícil es? Porque vivimos en esa sociedad donde para todo se necesita. O para todo es un buen pretexto. Es una decisión propia, como lo dije hace un momento, es egoísta y personal. Es una decisión propia el poder consumir o no refresco, por ejemplo, Coca-Cola. Cuando existen políticas subversivas, yo digo, cuando existen políticas de gobierno donde prohíban la venta de algún producto que conocemos que hace daño a la salud física o emocional, ahí ya perdemos, ¿no? Porque estás tratando al pueblo, a la gente, la estás tratando como tonta, ¿no? Como personas que no saben tomar decisiones. Creo que sí hay gente que no sabe tomar decisiones, yo fui una de ellas. Pero está la capacidad de poder recapacitar y poder reanalizar el problema, ¿no? Y las cosas ahí están, tienen que estar, es un derecho, ¿no? Que las cosas estén, sean buenas o malas, depende todo como lo veas. Tienen que estar disponibles para que tú los puedas tomar. Pero lo importante es que tú tomes la decisión de tomarlo o no, que tengas carácter de hacerlo o no, ¿no? Okay. Entonces, sí, es muy común que el alcohol sea una entidad social muy, muy fuerte, ¿no? Que sea legal, que sabemos todas las consecuencias que al igual que los estupefacientes causan, ¿no? A lo mejor en una forma más crónica o a largo plazo. Es lo mismo, hablamos de los efectos de carácter. Yo mencionaba al inicio que el consumo, ya sea de alcohol o de estupefacientes o de drogas, no es tanto el problema, ¿no? El problema es todo lo que está detrás. El problema es toda esa falta de amor, todo ese descubrimiento sexual a temprana edad, todas esas conductas aberrantes que hemos aprendido durante el paso de nuestras experiencias sociales, ¿no? Que nos llevan a querer tapar esa mierda que por mucho tiempo se ha acumulado en nuestra persona. Bien. Gracias por contestar. Ahora sí, regresando. Sí, a la pregunta anterior. Espérame. Ay. En mí, como te lo platicaba, mi descoyunte sexual a temprana edad, no es normal que tu hermano te penetre, ¿no? Durante más de un año. Y eso lo aprendí, bueno, eso me dejó un aprendizaje tan importante en mi vida. A los 33 años, en una consulta psicológica, descubrí que a mí me gustaban los pies de hombre porque mi hermano me hacía chuparle los pies. Es algo que te deja una huella. A partir de eso, fue un niño muy precoz. Yo ya buscaba la compañía masculina a los 7, 8 años. Y no compañía solamente de estar sentados jugando canicas, sino tener relaciones sexuales con un hombre mucho mayor que yo. Que en algún momento se reprimió ese defecto, ¿no? Por sobrevivencia. Porque, como te mencioné, busqué más la parte académica que emocional y evité tocar ese tema con cualquier otra persona que no haya sido conmigo en la bañera, llorando por lo que había sucedido con mi hermano. Porque además le tenía cierto amor, ¿no? Un hombre al cual le tienes amor te enseña la relación sexual de un adulto. Pues seguramente algún problema debería haber tenido cuando crezca, ¿no? Y en este caso el mío fue la lujuria, ¿no? Se despertó un instinto enorme sexual. Muchos de mis comportamientos, no me dejarás mentir, en la psicología dicen que no sé qué porcentaje, pero muchos de nuestros comportamientos están basados en nuestra sexualidad. Y siempre he buscado la compañía masculina, ¿no? Y siempre he tenido conductas que mi hermano me enseñó. Una de ellas, sin temor a decirlo,
Una de ellas es que permitía que sexualmente cualquier hombre hiciera conmigo lo que quisiera, ¿no? Porque como yo tenía 4 años, tenía que dejarme hacer lo que él quisiera, ¿no? En cualquier momento del día y en cualquier lugar, a pesar de que estuviera mi familia o no. Tenía esa perspicacia, mi hermano. Y finalmente me llevó a buscar conductas que fueran mucho más excitantes, porque si de por sí ya había conocido el sexo a los 4 años, a los 8 años ya lo buscaba por mí mismo, de otras personas, ¿qué más seguía, no? Ya no había satisfacción en la relación sexual normal, o Sí, lo que yo buscabas considero que normal. fuera Sí, aumentando. cada vez aumenta. ¿Y pues qué? Incluyes, pues, incluyes juguetes sexuales, incluyes drogas, incluyes otras personas en este juego, ¿no? Y la ira se despertó porque dejé de amarme a mí, dejé de autocuidarme, dejé que mi autoestima cayera por los suelos debido a esa utilización que tuvo mi hermano conmigo, permitía que los demás hombres me utilizaran, perdón. Y, y eso me inundó de un coraje, de un odio hacia mi persona. Porque finalmente, después de tener la bonita y fea o mala relación sexual con 1, 2, 3 personas al mismo tiempo, cuando uno está solo en un cuarto de un hotel, es cuando viene toda esta culpa, cuando viene todo este remordimiento, cuando viene toda esta carencia de amor propio a darte un putazo en la cara, ¿no? A decirte qué has hecho y qué estás haciendo con tu vida, ¿no? ¿Por qué he dejado de amarme a mí mismo para que las personas me traten de esta manera, donde pierdo mi dignidad y pierdo más yo y me hago daño más yo con una conducta destructiva de esa manera, ¿no? Y la pereza, el mismo consumo, ¿no? Te ayuda te evita que hagas cosas, ¿no? Evita que hagas una vida normal. Gracias. Cuando dices que buscabas a los 7 años la compañía de hombres más grandes, ¿tú la buscabas? Yo la buscaba, ¿Y la encontrabas? La encontraba. Había adolescentes que estaban más desarrollados que yo, no físicamente, sino mentalmente, en donde podía tener relaciones sexuales con vecinos a los 7 años y vecinos de 15, 17, 10 años más grandes que yo. ¿Y eso duró hasta? Eso duró de los 7 a los 10, más o menos. A los 11 comienzo a ver que que la estructura social es un poco más compleja y reprimo mi deseo sexual hasta los 18. Pero sí querías. Sí quería, pero como me había resentimiento y culpa, ahí me veías adentro del baño asqueándome de mi cuerpo, ¿no? Diciendo que sintiendo asco por mí mismo, llorando, porque sabía que lo que había pasado con mi hermano, sabía lo que había pasado con los vecinos, sabía lo que me llevó a tener ese deseo, a que estaba mal, ¿no? Y comienza la parte social. No es normal que un hombre se enamore de otro, no es lo esperado, y más en una sociedad que te gusta, el 70%, no tengo la estadística exacta, son heterosexuales, o 90, 80, no sé, la mayoría. La comunidad sigue siendo una minoría, ¿no? Entonces, ves a los demás niños con niñas y tú quieres estar con el niño, pues entonces hay algo que está mal, ¿no? Pues, en ti. En mí. Tú percibías como que algo. Entonces, durante esos 8 años de represión, se forjó, porque digo que lo forjé a hierro y cobre, se forjó una personalidad que se odiaba a sí mismo, que sentía náusea de sí mismo, que no se cuidaba a sí mismo. Te invalidabas tú solo. Me invalidaba. Exacto. ¿Crees que entonces después llegar a consumir algo es una consecuencia también de eso, del no quererte? Es una consecuencia. Como lo mencionaba antes, cuando tu ego se enferma es porque dejaste de amarte. Tu ego dejó de ser el factor protector de sobrevivencia y se convierte en tu factor de destrucción, ¿no? Y en este caminar, el sentir amor propio, que te digan es que tienes que amarte a ti mismo, es como cuando te dicen échale ganas, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo me amo si nunca
me enseñaron a amarme, me enseñaron a que podía ser utilizado, me enseñaron que era bueno besando los pies, me enseñaron a que alguien mayor podía penetrarme, me enseñaron a que no tengo dignidad porque alguien más usa de mi cuerpo. Me enseñaron a que está bien que tenga relaciones sexuales con muchas personas. ¿Dónde voy a sacar el amor propio? ¿En dónde lo encuentro? ¿En dónde lo compro? Dime dónde voy para comprarlo. Y es algo en donde tienes que aprender. Primero desaprender, primero reconocer esa conducta, reconocer esa deficiencia, reconocer cuál defecto de carácter está más exaltado y por qué, de dónde viene o para qué viene. A partir de eso, no clavarte en el por qué, no clavarte en el para qué o no clavarte en ese momento. Mal haría yo clavarme en el momento justo de la violación de mi hermano y muchos años me clavé. Es poder entenderlo, decir, ya pasó, está en el pasado. ¿Qué necesito para amarme a mí mismo? ¿No? El cuidarse, el dormir bien, el hacer ejercicio, el alimentarse sanamente, el tener, si tienes una enfermedad de base, cuidar de esa enfermedad de base, ¿no? En el caso mío, la hipertensión, ¿no? Si estoy obeso, güey, baja de peso. ¿Por qué? Porque me quiero, porque no me quiero morir a temprana edad, porque no quiero que me dé un infarto. ¿Algún día sí quisiste? Sí, muchas veces quería morir, ¿no? Y sí lo llegué a expresar. Era más fácil dejar que la vida siguiera adelante, ¿no? Terminar con ese dolor que hay de forma interna, que ese dolor se convierte en un vacío que no tiene fondo. Ahí sí ese no tiene fondo. Muchos lo refieren, y no es la primera vez que lo escucho de una persona, que es como un hueco en el pecho, ¿no? Es un hueco en el pecho que no se llena ni con viajes, ni con compras muy altas, ni con sexo, ni con nada, ¿no? Es algo que le das, y ahí sigue ese vacío y dices, pues, ¿qué más? Entonces elevo el nivel, ¿no? Me voy al consumo, me voy a una sustancia que tape ese dolor. Buscar anestesia. Buscar anestesia. Y hay otros que buscan anestesia a través de la brujería, a través de la magia negra, a través del demonio, a través de una religión o a través de un culto satánico, de lo que quieran, ¿no? En mi caso particular fue el consumo y darle rienda a la lujuria, ¿no? Porque además darle rienda a la lujuria me permitía desquitarme energéticamente, muy estúpidamente yo pensaba así, desquitarme energéticamente de alguien, de mi hermano, de mi pareja. Alguna vez a mí me secuestraron y en ese secuestro yo tenía una pareja, ¿no? Y como a los 5 días, después de que me soltaron, a los 5 días aparece, psicólogo precioso, mi vida, mi amor, no voy a decir de qué universidad porque la voy a quemar. El vato aparece, ¿no? Porque se le avisó con tiempo al chavo. En la noche que me soltaron, se le avisó y aparece a los 5 días preguntándome, ¿y estás bien? Y yo encerrado en mi casa no podía salir porque me daba miedo la gente. Y le dije, no, sí, estoy bien, estoy re bien. ¿No? Y es cuando tus defectos de carácter comienzan a interrumpir tu vida. Yo perdí un buen trabajo por eso, ¿no? Iba a ser director de una oficina de transferencia de tecnología y yo no podía salir de mi cantón, ¿no? No estaba en la puerta y decía, no puedo, voy a cerrar, no voy a abrir, no, sí, ya le cerré. Me voy a quedar aquí adentro, aquí no pasa nada. Es cuando todo este mar de emociones que yo en ese momento no sabía, porque como lo dije, me dedicaba más a lo académico, no sabía qué hacer con ellas, cómo suplirlas, cómo callarlas, pues silenciarlas. Porque durante 8 años yo silencié la violación de mi hermano. Durante 8 años yo creé ese monstruo que estaba viviendo en mí, de odio, de rencor y de resentimiento hacia mi persona. Pues ¿cómo lo vas a manejar de la misma manera? ¿No? Cuando lo hablas, ¿qué pasó con estas relaciones? Porque bueno, algo que yo les explico mucho en terapia es que cualquier tipo de cambio va a tener únicamente 3 caminos. No sabes qué camino va a pasar. Pero ¿cuáles son estos 3 caminos? Uno es que tú intentes hacer el cambio.
pues tu sistema, amigos, familia, trabajo, lo que sea, te bloquean este cambio y ahí se acabó. Sigues igual. El otro es, creo que también un poco doloroso, es que tú intentes hacer el cambio, este sistema te lo prohíbe, pero tú sigues adelante y te expulsan del sistema. Uh-huh. Y el tercero, que pues es el ideal y el con el que siempre se quiere trabajar, no siempre es posible, el tratar de cambiar y que tu sistema por ende también cambie, Sí. como un relojito en grande. El utopía, ¿verdad? Mi estimadísima audiencia, ¿verdad? Primero, creo que el cambio, cualquier cambio, es bueno. Porque te permite ver cómo estabas antes y cómo estás ahora, ¿no? Te da una perspectiva del antes y del ahora, para que puedas modificar tu futuro. Creo que lo mencioné, ustedes no lo vieron, pero lo mencioné. Todo esto de los defectos de carácter, de las adicciones, lo primero que tiene que ver, que es un requisito de oro, es el gold estándar, es si quieres. Si realmente quieres, y no dejar de sufrir, o si quieres que tu familia te acepte, o si quieres que tu hijo cambie por ti. No. Si realmente tú quieres un cambio para ti, no para otros, para ti, todo el trabajo es hacia adentro. Ahí ya la vas de ganar. Cuando realmente eres congruente, que piensas, sí quiero cambiar, que lo dices, quiero cambiar, y que haces las cosas necesarias para cambiar, cuando quieres hacerlo, ya la ganaste. De alguna manera. No la ganaste del todo, pero llenas un prerequisito, ¿no? Creo que la tercera opción que me mencionabas, que lo que está alrededor cambie. En el caso de la familia de origen, todos creo, ese es mi punto de vista. No todos venimos de una familia Coca-Cola, ¿verdad? Venimos de familias disfuncionales, mis amores, bola de alcohólicos, neuróticas y así, ¿no? Porque un alcohólico genera una neurótica. Uh-huh. Muchos de nosotros, ¿no? Lo acabamos de mencionar, ¿no? El alcohol es como el agua para beber. Entonces, genera mujeres neuróticas. En el caso familiar mío, mi madre es una neurótica depresiva, mi papá era un alcohólico, que ya tiene varios años de sobriedad, más de 10 años, pero pues, generó una neurótica depresiva. Tu familia de origen no es necesario que cambie. Tienes que cambiar tú. Por ende, todo se va a dar. Y no me refiero a que tu familia, no manches, tu madre se convierta en el gol estándar de todas las familias mexicanas a ultranza. No, realmente no. Tenemos una gran oportunidad cuando nosotros queremos y decidimos cambiar. Nuestra familia de origen así se queda, así se debe de quedar porque así es perfecta, ¿no? Esa familia de origen te dio origen a ti, te dio vida, ¿no? Te mantuvo por mucho tiempo, te previó de muchas cosas, te enseñó cosas buenas y te enseñó cosas malas. No hay por qué satanizar tampoco a la familia mexicana o las familias latinas. Agradece y tienes la oportunidad de elegir construir una familia por ti mismo, ya sea uniparental, ya sea homoparental, o sea uniperro. Muy bien, Dios. Entonces, creo que ahí reside la gran oportunidad que tenemos, ¿no? Primero, poder trabajar en uno mismo, en el deseo de querer, en el deseo de conocer herramientas que nos ayuden a poder salir de este desmadre. En mi caso particular, del consumo, ¿no? Y herramientas, señores, hay muchísimas, ¿no? No se sientan solos, realmente no estamos solos. Hay muchas herramientas desde psicoterapia, hay muchas herramientas en psicoterapia que pueden ser aplicadas. Hay lugares que están dedicados al tratamiento de adicciones, al tratamiento de enfermedades emocionales. Es muy común para nosotros cuando estamos... voy al médico, ¿no? Estamos muy acostumbrados a toser y a... ¡Ay, voy a ver qué tengo! Yo creo que tengo cáncer. Pero no estamos acostumbrados a decir, soy una neurótica, voy a ver que me ayuden. Voy con el terapeuta, con el no, bueno, porque además la enfermedad se justifica,
¿no? Nuestros defectos de carácter son cabrones y nos dicen, ¿tú estás bien? Mana, pero tú, la loca es tu cuñada la que te hizo enojar. No, tu hijo es el pendejo que se cayó. ¿No? Porque yo soy un neurótico, además. Entonces, la enfermedad se justifica y en ese justificar encuentras la gracia para decir, todos están mal, menos yo, Dios mío. Soy la señora Santa Teresa de Calcuta, ¿no? Entonces, no estamos acostumbrados a poder acudir a un lugar que nos ayuden, ¿no? Porque somos seres humanos y nos enfermamos. Somos seres humanos que tenemos una emoción que no sabemos qué hacer con ella, que tenemos un defecto de carácter que está sumamente elevado y que nos está haciendo daño, pues entonces hay que acudir en algún lugar, ¿no? Conozcan en clínicas, anexos, que bueno, hay modelos en los cuales yo no estoy totalmente de acuerdo, en aquellos en donde hay violencia física, en aquellos en donde te pasas 16 horas sentado escuchando una bola de personas que llegan a dar su discurso, que además luego se vuelve algo monótono y es un juego de doble filo, porque ya se saben cómo hablar en una tribuna y cómo poder expectorar tu mierda sin trabajarla, ¿no? Entonces, creo que es muy válido dentro de la recuperación poder tomar de varias herramientas y es muy válido caer y volverse a parar, ¿no? Eso es lo importante. Para ti, desde tu experiencia, ahí, bueno, lo platicamos un poco fuera de cámaras, pero hay muchas opiniones como muy sesgadas. O sea, sé que, por ejemplo, la OMS considera las adicciones como una enfermedad. Hay muchos expertos en salud que no lo consideran y que están en contra de que se vea como una enfermedad. El principal motivo es justo lo que mencionas de el considerarse una enfermedad te deslinda de ciertas responsabilidades. Para ti, ¿cómo se maneja eso? Creo que a partir de que se quiera dejar de ser mediocre y se quiera ser congruente con uno mismo, el tildarle de enfermedad o no te hace dejar de ser responsable. Y lo importante aquí es ser responsable de lo que tú sientes y lo que haces. Ya sea que la ONU se pelee con la ONU y se avienten bombazos y periodicazos, que te valga pito. Lo importante es que tú realmente quieras ser responsable, que seas responsable de tus emociones, porque además no solamente te atañen a ti mismo, sino atañen a las personas que te rodean. Somos seres sociales por naturaleza y evidentemente va a haber personas que salgan dañadas por tu irresponsabilidad, ¿no? Y desde el terreno laboral hasta el terreno familiar, el terreno social, todos los terrenos, una persona que deja de ser responsable, y no me refiero solamente a las adicciones, sino una persona que es irresponsable con su neurosis, va a dañar a otras personas, ¿no? Y a veces el neurótico, el que es puramente neurótico, no necesita de una droga, no necesita de un psicoactivo. Él activa su neurosis y hace un desvergue, ¿no? Sí, apoyo lo que dices. Creo que el tildarla de una enfermedad sí te quita un poco de la responsabilidad y dices, ay, pues voy a estar enfermo toda la vida, que me aguante. Chinga tu madre, que te aguante tu madre, ¿no? O sea, no, chinga tu madre. Realmente tienes que ponerte a trabajar. Tienes que ponerte a trabajar en tu neurosis, en tu adicción. Tienes que ponerte a trabajar en tu amor propio, en tu lujuria, en tu ira, en tu pereza, en todo tu Legazpi, para saber en qué momento del día están más elevados, ¿no? Porque esto es toda la vida. Y lo que ya hiciste, mi amor, ya pasó. Déjalo ir, ¿no? Déjalo ir, porque luego estamos con el chicote. Ay, pero yo cogí con 20,000, Dios mío, Cristo. Pues no, rey, ya lo hiciste, ya pasó, está en el pasado, déjalo ir. Si tuviste consecuencias, acéptalas, abrázalas, empieza a trabajar con ellas, ¿no? ¿Y qué aprendiste? Creo que la pregunta al final del día, ¿qué aprendí hoy? ¿Qué aprendo con esto? ¿Qué aprendo con todo lo que me sucedió? Y a partir de eso, ¿qué voy a construir? ¿Qué voy a construir de mi propia vida? Y déjense la utopía de, es que ya no soy lujurioso, ¿no? Es que yo ya no me enojo, soy bien zen, ¿no? Levito. No, creo que no va por ahí. Creo que sí hay muchas herramientas, como mencionaba antes, muchas herramientas que puedes tomar
los 4 acuerdos, los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, irte al bonito grupo de DNA, irte a encerrar cuando sientes que ya va a valer verga y prefieres irte a encerrar para que no pase nada, o que te encierren, ¿no? Cuando ya está pasando algo. Terapia psicológica, gestal, psicoanálisis, es más, que te pasen el huevo por lo que sea, ¿no? Pero hay muchas herramientas en el mercado que pueden tener, cada una de ellas en mayor o menor medida, cierto resultado con respecto a tus defectos de carácter, ¿no? Y eso solamente lo vas a tomar o lo vas a decidir tú. Sigue siendo egoísta personal. Tú tienes que tomar las riendas de esa responsabilidad, porque no solamente reconocer tu defecto de carácter y reconocer qué defecto de carácter está más elevado uno que otro, sino que poderlo trabajar, ¿no? Hablábamos acerca de las virtudes, que no vamos a hablar de las virtudes en este momento porque son muchas también. Pero invitado para hablar de eso. Invitado para hablar de eso en un segundo capítulo, mis amores. Es ser responsable con uno mismo y poder trabajarlas. Y no es algo sencillo. Dije, realmente no es nada sencillo. Hay tropiezos, hay recaídas emocionales, hay recaídas en la adicción. Sin embargo, es necesario que siempre tengas presente su objetivo. Quiero ser un ser congruente. ¿Qué pudieras decir que a ti te ayudó para empezar a aceptar estos defectos? Realmente decir, hubo un punto en mi vida en donde yo estaba en una experiencia, ¿no? Para aquellos que conocen el 4º y 5º paso, no les voy a decir todo, ¿verdad? Estaba tirado en el piso, lleno de tierra, ¿no? Una persona ególatra, una persona que se fija mucho en su aspecto personal. Estaba sucio, no había comido en 2 días, no había dormido en 2 días, y vi realmente cómo vi mi propia realidad, ¿no? Una persona que estaba en el consumo, en la activa, que había mentido, que había engañado, que había sido perezoso, que además estaba quedando sin hogar, sin familia, sin amigos. Y lo único que tenía eran mis manos, ¿no? Es impresionante la sensación de vulnerabilidad que uno puede llegar a sentir en esos momentos, para poder reconocer que era ingobernable, que quería que las cosas se hicieran a mi manera, que quería que la voluntad fuera mi voluntad y no la voluntad de ese ser espiritual o poder superior o Dios o el universo o rango y medio, como quieran llamarlo. Y verme en ese estado y decirle, güey, este ególatra te habla y te dice que soy menos que otras personas y que no puedo en contra de esto, ¿no? Fue en ese punto de quiebre en donde te replanteas tantas cosas, entre ellas la necesidad de poder trabajar realmente con tus emociones. En verdad, afrontar ese monstruo que se cocinó durante tantos años dentro de mí, que se odiaba o que me odiaba, y poderlo exponer, y además de exponerlo, mitigar. ¿Y a través de qué? No de silenciarlo, sino de darle amor. Dijiste una palabra clave que creo que a muchas personas les da mucho miedo o la evitan a toda costa, pero sinceramente creo que a veces es la clave para todo tipo de cambio, que es la vulnerabilidad. Uh-huh. ¿Qué pasa con esta palabra? ¿Qué pasa con sentirte vulnerable? La vulnerabilidad, como bien lo mencioné, lo mencionas tú, cuando creo yo, no es la verdad absoluta, cuando un ser humano se muestra tal cual es, primero es que ya se ha reconocido a sí mismo como es. Se conoce y se sabe, ¿no? Se conoce y se sabe tanto sus virtudes como sus defectos. Y al mostrarse vulnerable ante la otra persona, le permite a esa persona, le permito yo a todos ustedes, poderme conocer y decirte, esto realmente es lo que soy, esta es mi realidad. No es la realidad en la que jugamos con máscaras dependiendo del medio ambiente y de las personas con las cuales estás conviviendo en ese momento.
esto es lo que soy, ¿no? Y no tener miedo. Cuando sobrepasas, porque no hay nada más allá del miedo. No hay nada, ¿no? Yo he estado prácticamente en situación de calle y ese era mi más grande miedo, ¿no? Verme sin un centavo, sin tener dónde vivir. Lo afronté y no existe nada más allá del miedo, ¿no? Creo que verse vulnerable simplemente te hace ser más ser humano. No más, sino te reafirma que eres un ser humano. Que no eres un ser extraordinario, ni un ser de otra especie, ni fuera de esta tierra. Simplemente eres un ser humano con defectos y virtudes. Okay. Porque ya vi el tiempo. Jesucristo, que nunca uno se divierte. Para cerrar, te hago una última pregunta, pero sí me gustaría extender la invitación para así seguirte hablando del tema, sobre todo por si quedaron dudas, porque creo que podemos hablar mucho de esto, pero sí para como si hay dudas, hacerlas como más específicas, hablar también de lo de las 7 virtudes, pero tú, ¿qué aconsejarías para alguien que está en una situación que no sabe qué hacer? Mis estimados auditorios, ¿verdad? Más que nada, pues yo no soy nadie para aconsejar. Puedo hacer una bonita sugerencia, ¿no? La sugerencia es, primero, no están solos, ¿no? Existen otros seres humanos que al igual que ustedes han sufrido, han pasado por dolor, han tenido situaciones que los han marcado en su persona, ¿no? A través del tiempo. Siempre hay una solución a la vida. No es dejar de vivir o dejar de existir la solución. Es mucho más enriquecedor para el alma y para el cuerpo poder aprender de uno mismo y poder explotar todas esas virtudes que puedes ganar a través del aprendizaje. Podrás perder tu trabajo, podrás perder tu dinero, podrás perder a tu familia, pero la última persona a la cual puedes perder es a ti mismo. Muchas gracias. Muchísimas gracias por toda tu experiencia personal, también todo tu conocimiento. De verdad te agradezco mucho que estés aquí. No, muchas gracias. Y que nos hagas ver una realidad. Sí. Muchas gracias por la invitación. Ha sido muy emocional y amena esta bonita plática. Pues nada, te agradezco mucho y por supuesto que acepto la invitación para la siguiente. Muchas gracias. Para los demás, no se olviden de seguir en nuestras redes de ¿Qué pasa con? De hacer sus comentarios, escribirnos cualquier duda, si hay de alguna pregunta de este tema o ya saben de cualquier tema que les gustaría que platicáramos. Síganos, suscríbanse en YouTube, Spotify y para un proceso individual, que aunque no está aquí presente, ya sea con Brenda o conmigo, a las redes de Kepri. ¿Algo que quieras promocionar? No. ¿Algún grupo, algo donde tú estés que... No, por el momento no. Bueno, se puede acercar si necesita ayuda? Se pueden acercar al Centro de Integración Juvenil. Es un centro de rehabilitación que ahí se ve la parte psicológica, ¿no? Es un tratamiento residencial. También tiene su consulta externa. También pueden acudir si tienen algún problema de este tipo, ya sea de adicciones o emocional. Hay una clínica que se llama Clínica Viviendo con Dignidad, que también pueden acudir a ella. También es un tratamiento residencial. Hay grupos, el grupo de Amor y Servicio, que es un movimiento que vino en los años 60, 70 a Ciudad de México y se extendió en todo el país, que es un cuarto y quinto paso, siguen el modelo de AA, ¿no? Los 12 pasos, basados en la experiencia. Y hay otro movimiento que se llama Nuevo Amanecer, que también pueden acudir a ellos en el caso de sufrir una enfermedad emocional, ¿no? Cuando sus emociones se enfermen o cuando tengan un problema de consumo, que bueno, sabemos que la enfermedad emocional nos va a llevar al consumo, ¿no? En algunas de las personas, en otras solamente a explotar su neurosis. Ok.
Ok. Muchas gracias y nos vemos el siguiente capítulo. Bye.